Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. A orillas de Plum Creek, Laura Ingalls Wilder, capítulo 16. El arroyo se hundió. De repente los días se hicieron cálidos y todas las mañanas papá iba temprano a trabajar en el campo de trigo con Sam y David, los caballos navideños. Declaro, dijo Ma, estás trabajando ese terreno hasta la muerte y matándote a ti mismo. Pero Pa dijo que el suelo estaba seco porque no había suficiente nieve. Debía arar profundo y rastrillar bien y sembrar el trigo rápidamente. Todos los días trabajaba antes de que saliera el sol y trabajaba hasta que oscurecía. Laura esperó en la oscuridad hasta que oyó a Sam y David chapoteando en el vado. Luego corrió a la piragua en busca de la linterna y se apresuró al establo para sostenerla para que Pa pudiera ver y hacer las tareas del hogar. Estaba demasiado cansado para reír o hablar. Cenó y se fue a la cama. Por fin se sembró el trigo. Luego sembró avena e hizo el sembradío de papas y la huerta. Ma, Mary y Laura ayudaron a plantar papas y espolvorearon pequeñas semillas en las hileras del jardín y le hicieron creer a Kerry que estaba ayudando. El mundo entero estaba verde con hierba ahora. Las hojas de los sauces de color verde amarillento se estaban desenroscando. Las violetas y los ranúnculos abundaban en los huecos de la pradera, y las hojas parecidas a tréboles de la acedera y las flores de lavanda eran ácidas y buenas para comer. Solo el campo de trigo estaba desnudo y marrón. Una noche Pa le mostró a Laura una neblina verde tenue en ese campo marrón. El trigo estaba arriba. Cada pequeño brote era tan delgado que apenas se podía ver, pero muchos de ellos juntos formaban ese verde brumoso. Todos estaban felices esa noche, porque el trigo estaba bien. Al día siguiente, Pa condujo hasta el pueblo. Sam y David podrían ir a la ciudad y regresar en una tarde. Apenas hubo tiempo para extrañar a Pa y ni siquiera lo estaban esperando cuando llegó a casa. Laura escuchó el carromato primero y ella fue la primera en subir al camino. Pa estaba sentado en el asiento del carro. Su rostro tenía un gran brillo de alegría y la madera estaba apilada en la caja del carro detrás de él. Él cantó: «Aquí está tu nueva casa, Caroline». Pero Charles, Ma jadeó. Laura corrió y se subió a la rueda, a esa pila de tablas. Nunca había visto tablas tan lisas, rectas y hermosas. Habían sido aserradas por maquinaria. Pero el trigo apenas ha terminado, dijo Ma. Está bien, le dijo Pa. Me dejaron tener la madera y vamos a pagarla cuando vendamos el trigo. Laura le preguntó: ¿Vamos a tener una casa de tablas? Sí, dijo Pa. Vamos a tener una casa entera construida con madera aserrada y va a tener ventanas de vidrio. Era realmente cierto. A la mañana siguiente el señor Nelson vino a ayudar a Pa y comenzaron a cavar el sótano de esa casa. Iban a tener esa casa maravillosa solo porque el trigo estaba creciendo. Laura y Mary difícilmente podían permanecer en la casa el tiempo suficiente para hacer su trabajo, pero Ma les obligó a hacerlo. Así que lavaron todos los platos del desayuno y los guardaron todos. Hicieron su cama prolijamente, cepillaron el piso con la escoba de ramas de sauce y colocaron la escoba en su lugar. Entonces podrían irse. Corrieron escaleras abajo y cruzaron el puente peatonal y bajo los sauces hasta la pradera. Atravesaron los pastos de la pradera y subieron a la cima de un montículo verde, donde Pa y el señor Nelson estaban construyendo la nueva casa. Fue divertido verlos armar la casa esquelética. Las vigas se erguían delgadas y doradas como nuevas, y el cielo era muy azul entre ellas. Los martillos hicieron un sonido alegre. Los cepillos cortaron largas virutas rizadas de las tablas del olor dulce. Laura y Mary se colgaron virutas sobre las orejas a modo de aretes.
Los ponen alrededor de sus cuellos como collares. Laura se metió unos largos en el cabello y quedaron colgando en rizos dorados, justo el color que siempre había querido que fuera su cabello. Arriba, en el techo esquelético, Pa y el señor Nelson martillaban y aserraban. Cayeron pequeños bloques de madera y Laura y Mary lo juntaron en montones y construyeron sus propias casas. Nunca lo habían pasado tan bien. Pa y el señor Nelson cubrieron las paredes con tablas inclinadas clavadas. Recubrieron el techo con tejas compradas. Las tejas compradas eran delgadas y todas del mismo tamaño. Eran tejas mucho más finas de lo que Pa podría cortar con un hacha. Hicieron un techo parejo y apretado, sin una sola grieta. Luego Pa colocó el piso de tablas suaves como la seda que tenían ranuras a lo largo de los bordes y encajaban perfectamente. Encima colocó otro piso para el piso de arriba y eso hizo el techo del piso de abajo. Al otro lado de la planta baja, Pa puso una partición. Esa casa iba a tener 2 cuartos. Uno era el dormitorio y el otro era solo para vivir. Puso 2 ventanas de vidrio transparente y brillante en esa habitación, uno mirando hacia el amanecer y el otro junto a la puerta del sur. En las paredes del dormitorio colocó 2 ventanas más y también eran ventanas de vidrio. Laura nunca había visto ventanas tan maravillosas. Estaban por la mitad. Habían 6 paneles de vidrio en cada mitad y la mitad inferior empujaba hacia arriba y permanecía arriba cuando se colocaba un palo debajo. Frente a la puerta de entrada, Pa puso una puerta trasera y afuera construyó una pequeña habitación. Eso era un cobertizo, porque estaba apoyado contra la casa. Protegería de los vientos del norte en invierno y era un lugar donde Ma podía guardar la escoba, el trapeador y la tina. Ahora el señor Nelson no estaba allí y Laura hacía preguntas todo el tiempo. Pa dijo que el dormitorio era para Ma, Kerry y él. Dijo que el ático era para Mary y Laura, para dormir y jugar. Laura tenía tantas ganas de verlo que dejó de trabajar en el cobertizo y clavó tiras de tablas en la pared para hacer la escalera del ático. Laura saltó rápidamente por esa escalera hasta que su cabeza salió por el agujero en el piso del ático. El ático era tan grande como las 2 habitaciones de abajo. Su suelo era de tablas lisas. Su techo inclinado era la parte inferior de las tejas frescas y amarillas. Había una pequeña ventana en cada extremo de ese ático, y esas ventanas eran ventanas de vidrio. Al principio Mary tenía miedo de bajar de la escalera al piso del ático. Luego tuvo miedo de bajar por el agujero del piso a la escalera. Laura también se sintió asustada, pero fingió que no, y pronto se acostumbraron a subir y bajar de la escalera. Ahora pensaban que la casa estaba hecha, pero Pa clavó papel alquitranado por todo el exterior de las paredes de la casa. Luego, alrededor de las ventanas y las puertas, Pa clavó marcos planos. Esta casa está apretada como un tambor, él dijo. No había una sola grieta en el techo o en las paredes o en el piso de esta casa para dejar entrar la lluvia o los vientos fríos. Entonces Pa compró puertas y las puso. Eran lisas y mucho más delgadas que las puertas de loza cortadas con un hacha, y en ellas se colocaron paneles aún más delgados por encima y por debajo de la mitad. Sus goznes eran goznes comprados, y era maravilloso verlos abrirse y cerrarse. No traquetearon como bisagras de madera, ni dejaron que la puerta se arrastrara como bisagras de cuero. En esas puertas, Pa puso cerrojos comprados, con llaves que se metían en pequeños agujeros con forma, y giraban y hacían clic. Estas cerraduras tenían perillas de puerta de porcelana blanca. Entonces un día Pa dijo: «Laura y Mary, ¿pueden guardar un secreto?» «Oh, sí, Pa», dijeron ellas. «¿Prometes que no le dirás a mamá?», preguntó, y ellas prometieron. Abrió la puerta del cobertizo, y allí estaba una estufa de color negra brillante.
La había traído del pueblo y la había escondido allí para sorprender a Ma. Encima, esa estufa tenía 4 agujeros redondos y 4 tapas redondas encajaban en ellos. Cada tapa tenía un agujero acanalado y había una manija de hierro que encajaba en los agujeros para levantar la tapa. Enfrente había una puerta larga y baja. Había rendijas en esta puerta y una pieza de hierro se deslizaba hacia adelante y hacia atrás para cerrar estas rendijas o abrirlas. Debajo sobresalía un estante como una sartén. Eso fue para recoger las cenizas y evitar que cayeran al suelo. Una tapa giró plana sobre este estante hueco y en la tapa se elevaban letras de hierro en filas. Mary puso su dedo en la fila inferior y deletreó: Pat, 177 out. Ella le preguntó a Pa: ¿qué es ese hechizo, Pa? Se deletrea Pat, dijo Pa. Laura abrió una puerta grande en el costado de la estufa y miró hacia un lugar grande y cuadrado con un estante atravesado. «Opa, ¿para qué es esto?», ella preguntó. «Es el horno», le dijo Pa. Levantó esa estufa maravillosa y la colocó en la sala de estar y colocó el tubo de la estufa. Pieza por pieza, el tubo de la estufa subió por el techo y el ático y a través de un agujero que cortó en el techo. Luego Pa subió al techo y colocó un tubo de hojalata más grande sobre el tubo de la estufa. El tubo de hojalata tenía un fondo plano y extendido que cubría el agujero en el techo. Ni una gota de lluvia podía correr por el tubo de la estufa hacia la nueva casa. «Bueno, ya está hecho», dijo Pa. No había nada más que una casa pudiera tener. Las ventanas de vidrio hacían que el interior de esa casa fuera tan luminosa que apenas sabías que estabas en una casa. Olía a limpio y a pino, procedente de las paredes y el suelo de tablas amarillas nuevas. La estufa se alzaba majestuosa en el rincón junto a la puerta del cobertizo. Un toque en el pomo de la puerta de porcelana blanca hizo girar la puerta comprada sobre sus bisagras compradas, y la pequeña lengüeta de hierro del pomo de la puerta hizo clic y mantuvo la puerta cerrada. «Nos mudaremos mañana por la mañana», dijo Pa. «Esta es la última noche que dormiremos en la otra casa». Laura y Mary le tomaron de las manos y bajaron por el montículo. El campo de trigo era de un verde sedoso y reluciente que ondulaba sobre una curva de la pradera. Sus lados eran rectos y sus esquinas cuadradas, y a su alrededor las hierbas silvestres de la pradera parecían más toscas y de un verde más oscuro. Laura volvió a mirar la maravillosa casa. A la luz del sol sobre la loma, las paredes y el techo de madera aserrada eran tan dorados como un montón de paja.